significa que habían habido también levantamientos de congresos de educación no sexista en la región de Concepción, en la región del Biobío, y consideramos esos elementos como ya para incorporar en el proceso de discusión posterior. En la Universidad de Chile también habían habido intentos de discusión al respecto, los incorporamos también en los procesos, con un informe que trataba de reunir todos esos elementos. Bueno, entonces lo que yo traté de hacer fue tomar esos elementos de discusión, todo lo que habíamos hecho, y articularlos en una presentación que voy a tratar de mostrarlos ahora. Lo primero que nosotros nos dimos cuenta, que yo creo que fue como una de las cuestiones más ejemplificadoras, donde hay que tener atención en esto, radicaba en una distinción importante que había que hacer entre la educación formal y la educación informal. Ahí, porque o si no, solamente nos aventuramos a indagar al interior de la educación formal, que pareciera que ahí radica todo. ¿Sí? Pero la verdad es que hay un proceso de discusión anterior, sino que tiene que ver con el movimiento de desescolarización. ¿Sí? Entonces, no solamente con la educación formal vamos a disputar ese espacio, sino que también hay que disputar otro donde la hegemonía también está bastante, de una manera muy fuertemente instalada, que tiene que ver con la educación informal. Y en la educación informal operan simultáneamente varios ejes. Tenemos los medios de comunicación, que esos medios de comunicación a través de la agencia de publicidad, los medios de comunicación, o sea, los canales de televisión, la radio, la prensa, que son propiedad de los mismos dueños, y que a través de políticas internacionales, como políticas neoliberales, ¿sí? De agentes de colonización también, de mercado, van produciendo cierta forma de entender lo que hoy día tenemos. Políticas estatales, ¿sí? Hay políticas estatales que operan sobre nuestros cuerpos designando ciertos patrones culturales que nosotros adscribimos mediante mecanismos de subjetivación inconsciente. No nos damos cuenta, a eso voy. ¿Sí? Hay maneras en las que nosotros adscribimos a ciertos procesos y que no nos damos cuenta de manera consciente. Y obviamente los valores religiosos. ¿Para qué decir las maneras en que la religión, la cultura judeocristiana ha calado sobre nuestros cuerpos, diferenciando en base a una singularidad anatómica, que es lo que tenemos entre medio de las piernas, para producir procesos de feminización o masculinización social. Bueno, todo este efecto combinado con efectos de la farmacología también van produciendo en el seno de la sociedad lo que llamamos la educación informal. Y esa educación informal, y por eso también tiene mucho sentido lo que es tener una buena ley de medios, una buena ley de medios crítica, donde ahora se pudo articular finalmente una organización de mujeres feministas, periodistas, por una ley de comunicación no sexista. Entonces, en ese caso ya estamos operando, tratando de desajustar lo que hay, rebelarse frente a la opresión que tiene el sistema. Bueno, todo esto está contaminado, está mediado por lo social, y evidentemente el resultado último es la intervención sobre el cuerpo del sujeto, que estaría en el centro de la educación informal. Entonces, bien, tendríamos esa parte donde la educación informal infunde esquemas de representación de género bien importantes. En la educación formal, bueno, desde la puricultura, o sea, desde el nacimiento, hasta los más altos índices o tasas de formación, ¿cierto? La más alta formación que podamos tener en la investigación académica de posgrado, postdoctorado y la investigación, ¿cierto? Pasando desde la puricultura, les decía, educación prebásica, básica, media, superior, investigación académica, etc. En la puricultura, una cuestión elemental que aparecía de los procesos de discusión tenía que ver con que las personas al nacer, ¿por qué no establecer una categoría asignada al nacer, estándar, en la que cuando la persona quisiera, pudiera cambiarla? Entonces, que adquirieran todas las personas cuando nacen
a X o a Y, o lo que sea, a un X, y después con la persona pudiera elegir si quiere M, F o mantenerse en X. ¿Sí? ¿Se entiende? M para masculino, F para femenino. Lo que ocurre en Alemania. En Alemania la cuestión es de esa forma. Pero en Alemania la diferencia sería que ellos podían elegir en la mayoría de edad, ¿no? En el momento en que podrían cambiar. En educación prebásica nos dimos cuenta que el Mineduc no tiene conocimiento sobre cómo los estereotipos de género se ven infundidos por las educadoras de párvulo. Y digo educadoras porque la gran mayoría, por no decir casi el 100% de las educadoras de párvulo son mujeres. Entonces van ellas implementando ciertas formas de docilización del género, o sea, que van diciendo los celestitos para los niñitos, los rosaditos para las niñitas, se sientan primero, se paran primero, ¿sí? Y van enseñando algunos estereotipos, ¿no? que está muy fuertemente vinculado con el poder que van a tener que asumir en algún futuro, hombres y mujeres, en una relación evidentemente desigual. En la educación básica, tienen que adscribir a roles de género, ya no son simplemente estereotipos, sino que ya el estereotipo se consolida y empieza a ser un hábito, y por lo tanto ya adscribo un rol. Esto me corresponde a mí por tener esto que tengo entre las piernas. ¿Sí? Asumo este rol. ¿Ya? En la educación media ya entramos en otro proceso moral, entonces en ese proceso se necesitan normas de género que son normalizadas ya a través de los medios de comunicación y todos los agentes o dispositivos de la educación informal, más los agentes y dispositivos de la educación formal, y juntos van produciendo la norma heterosexual que obliga a los sujetos a adscribir a un género o a otro, o a una forma o normas de conducta, esquemas de conducta y no a otras, en base a lo que tiene entre medio de las piernas. Bueno, ya en la educación superior o a ese tipo en esa edad, lo que se espera es que adscriba y además proponga el régimen, ¿sí? El régimen de la heterosexualidad hegemónica. Y aquí digo heterosexualidad hegemónica porque evidentemente he conocido sujetos, singularidades dentro de la heterosexualidad que evidentemente se cuestionan a sí mismos su sexualidad, ¿sí? Esas heterosexualidades críticas que las hemos llamado de alguna manera. Y que, a diferencia de la heterosexualidad hegemónica, se plantean en términos críticos respecto a su propia sexualidad, ¿sí? Pero no cuestionan así todavía cómo opera ese régimen sobre sus cuerpos. Y finalmente, en la investigación académica, pensar en lo que es CONICET, que financia la investigación a través de Fondesit, Fondart, FOSIS, etc. Todos los fondos para investigación nacional e internacional y que son administrados por el Estado, ya vengan las platas de manera internacional o nacional, cómo destinarlos a la producción de conocimiento para poder resolver problemáticas que el pueblo de Chile está planteando. Estos problemas que estamos planteando acá. Entonces sería transformar un sistema sexo-género hegemónico que tenemos en esta sociedad para llevarlo a otro lugar. Mediante investigación, ¿por qué no? Las universidades en su conjunto, un sistema de educación nacional, articulado, ¿sí? Que pueda ser capaz de transformar el sistema sexo-género, proponiendo líneas de investigación y que sean implementadas por el Estado para una futura transformación del sistema. Entonces, varias cosas que nos dimos cuenta en este proceso fue que en la educación formal había que cuestionar severamente la democracia que había. Entonces, ahí en democracia, una cuestión transversal era la paridad de género. Necesariamente, a pesar de que sabemos que esa cuestión no iba a resolver el problema, ¿sí? Porque tengamos cuotas de género vamos a abolir el patriarcado, ¿no? Pero sí va a significar un avance ejemplar. Entonces, primero, paridad de género y que la toma de decisiones se haga de manera multiestamental.
eso quisiera decir que en el caso de las universidades, que sea triestamental, académicos, funcionarios y estudiantes. Académicos, académicas, funcionarios, funcionarias y estudiantes, varones y mujeres, ¿sí? Para empezar. Porque actualmente quienes toman las decisiones en muchas universidades son solamente académicos y los académicos de la más alta jerarquía. Entonces, yo creo que hay que solucionar varias cosas. Las mujeres tienen un techo de cristal que no pueden acceder a cargos de poder más altos, ¿sí? Y tienen un muro de cristal que para el mismo trabajo ganan distinto que sus compañeros varones. Entonces, hay varias cuestiones que pueden vencer antes. Una de las cuestiones que hay que resolver es la democracia. Entonces, un cuerpo tomador de decisiones que se haga cargo del cuerpo directivo, cuerpo de ex estudiantes. Miren qué importante poder considerar la experiencia de paso de algún estudiante a través de la institución educativa. El cuerpo docente, ¿cuándo se nos va a preguntar a los docentes y a las docentes sobre cómo llevar a cabo la política al interior de la institución? Cuerpo estudiantil, cuerpo territorial, porque hay una institución que necesariamente está localizada en un territorio. El territorio que circunda tiene algo que decir también, no está aislado del contexto geográfico. El cuerpo de estudiantes, de apoderados, en el caso de la educación escolar, funcionario o funcionaria, ¿sí? También. Y eso lo llamamos, en este caso, multiestamentalidad. Porque dependiendo de si es la educación escolar, básica o educación superior. Algo que se necesita también muy bueno, en educación formal teníamos la cuestión de la democracia, que era algo a resolver, pero también no podíamos generar ninguno de esos cambios si es que no tenemos financiamiento. Entonces el financiamiento también es importante. Y en el financiamiento adquiríamos completamente a la demanda sobre desmunicipalización, en el caso de la educación escolar. O sea, que dejaran de hacerse cargo las municipalidades y empezaran el Estado de manera directa a poder hacerse cargo de los colegios. ¿Y por qué esto? ¿Qué tiene que ver con educación no sexista? Bueno, porque un modelo de educación no sexista no puede quedar a cargo de una municipalidad, porque una municipalidad tiene sesgos de acuerdo al ingreso que tiene su comuna. No es lo mismo implementar un modelo de educación no sexista en una comuna periférica con bajos recursos a implementarlo en una comuna que tenga muchos recursos, ¿sí? Y que tenga otras características de mayor producción. De mayor producción socialmente valorada por el mercado, además. Bueno, financiamiento estatal solo para la educación pública. Ahí está, fue una discusión que llevamos a cabo, pero esa fue la síntesis finalmente. Financiamiento basal directo desde el Mineduc para todos los niveles del sistema, desde la puricultura hasta la investigación de posgrado. Financiamiento específico en formación pedagógica universitaria. O sea, además del financiamiento en la educación superior, necesariamente teníamos que tener un financiamiento específico agregado a ese para la educación en formación de formadores. Y financiamiento también específico para la investigación, que se hiciera cargo de los problemas que nos aquejan al pueblo. Entonces tendríamos por un lado un tema en democracia, en financiamiento y en currículum. ¿Sí? Y aquí vendría toda la parte curricular. Paridad de género en la constitución del conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que la persona que está dando la clase, que sea capaz de nutrirse de los aprendizajes y conocimientos que hicieron tanto hombres como mujeres en la historia. Que la referencia bibliográfica no sea solamente de varones. O sea, cortemos ya con esa cuestión de la lista de bibliografía, pero esa bibliografía enorme y extensa sobre varones. Educación comunitaria y coeducación sexual no sexista. ¿Qué queríamos decir con esto? Que simultáneamente la educación sexual no podíamos pensar que alguien viniera de más arriba a decirnos cómo teníamos que vivir nuestra sexualidad. Entonces para eso tenemos que vivirla de manera
comunitaria y colectiva. La educación, en ese sentido, necesariamente tiene que ser discutida. ¿Y por qué? Porque cada una tiene una forma distinta de vivir su sexualidad. Ahora que adscribamos o no adscribamos a cierta categoría, eso, bueno, es una forma de ponernos en coordinación con los demás, nada más. Pero nadie nos puede decir a nosotros cuál es la sexualidad que tenemos. Entonces, dependiendo de eso, es que se hace necesario poder conversar sobre las distintas posibilidades que tenemos como sujetos sexuales. Políticas de reeducación de la población en el territorio nacional, transversalmente a todas las edades. Esa era una cuestión que salió también del proceso de discusión. Reeducación del pueblo. Eso es. Porque si no, vamos a quedar en las mismas. Una reeducación del pueblo, ojalá de manera progresiva, ¿cierto? Pero que atraviese todas las edades. Educación en género y sexualidad de forma transversal a los niveles del sistema. O sea, que tengamos a lo mejor una asignatura o de manera específica considerar esto de manera transversal. ¿Ya? Eso es el currículo. Y la más larga nos salió en institucionalidad. ¿Sí? Bueno, que también tiene la salida en desmunicipalización, pero simultáneamente tendría que haber un compromiso de facto con la educación pública, regulación de la educación privada en calidad, normativa y funcionamiento. Para tener un sistema de educación no sexista a nivel país, primero tenemos que el Estado debe hacerse cargo de la educación estatal como de facto, ¿sí? No tendría que ni siquiera tener un trato prioritario, sino que el trato es de facto. ¿Sí? Y con las universidades privadas, tener un sistema de regulación para la implementación de políticas que tengan que ver con género y sexualidad. Y con todo lo demás. No hay que perder de vista que el género es transversal e interseccional con todas las otras categorías. Políticas de admisión, ingreso y egreso con paridad de género. No solamente en el ingreso a las carreras, sino que no es posible, por ejemplo, no es posible que a la carrera de ingeniería, voy a contar un caso en la Universidad de Chile, no es posible que el 80% de los estudiantes del primer año sean varones y el 20% solamente sean mujeres. Eso no responde a una política de equidad de género. Entonces tiene que haber otra forma de abrir, de cambiar ese sistema de política de justicia. Entonces en la admisión, en el ingreso, en el egreso, ¿sí? Y ojalá en el transcurso de la carrera. Sistema institucional de cuidado con proyección nacional. Un sistema institucional de cuidado, ¿qué quiere decir eso? Que existan, por ejemplo, guarderías, ¿sí? Que existan, por ejemplo, formas de poder cuidar a los enfermos, que no sea necesariamente que a las mujeres sean las que se hagan cargo. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres se tienen que hacer cargo del cuidado de otros. Y que no pueden ir a la fiesta porque tienen que cuidar al hermano. Que no puede ir a la fiesta porque tienen que cuidar al hijo. Que no puede participar en un espacio de discusión porque tiene que restarse, debido a que algo tiene que hacer a cargo del cuidado de alguien más. Que hay un sistema universitario, de sustituto, qué sé yo, que esté a cargo del cuidado. Lo que ocurrió en Uruguay es que en Uruguay implementaron un sistema nacional de cuidados. ¿Sí? Entonces la gente podía dejar ahí a cargo al sistema nacional de cuidado a las personas que tenía a cargo. Pero rápidamente el sistema nacional de cuidados generaba plazas de empleo, o sea, empleo para personas que trabajaran en ese sistema. ¿Y qué pasó? Se feminizó ese sistema de cuidado. Ya de que nada, entonces es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, porque por el mismo trabajo, ahora ese trabajo es remunerado. Antes no era remunerado. La misma actividad ahora es remunerada y antes no. Entonces hay un proceso de emancipación de las mujeres que es garantía del Estado. Entonces ahí hay otra situación. Y en el caso de las universidades debería implementarse con perspectiva a que esa cuestión fuera nacional. Que no solamente sea para las universidades, sino que perspective esto a un despliegue nacional de políticas efectivas y muy firmes frente a la segregación de género, que esta segregación es
hacia arriba y hacia el lado. Les decía yo hace un rato. Techo de cristal y muro de cristal. Las mujeres no alcanzan niveles más altos. Y muro de cristal. Las mujeres ganan distinto que sus pares, varones. Bueno, eso es segregación, digamos, segregación vertical y segregación horizontal. ¿Ya? Entonces, política efectiva muy firme frente a eso, al acoso y al abuso sexual. No basta con solamente tener el protocolo, porque el protocolo es letra muerta si no se implementa. Y tiene que estar ahí la comunidad crítica que sea capaz de demandar la implementación de ese protocolo de manera efectiva. ¿Sí? Tiene que existir las secretarías de género o vocalías de género y sexualidad en las distintas universidades, tienen que existir, a pesar de que exista el protocolo. Y entonces, ¿quién va a velar porque el protocolo se lleva a cabo? ¿Cómo se demanda la institucionalidad de eso? El protocolo no anda por sí solo. ¿Qué más? No hay que aclarar lo que era el sistema institucional de cuidado, era como una guardería. No necesariamente eso. Eso también incluye enfermería, ¿sí? Un espacio donde tú tengas acompañamiento respecto de tus procesos pedagógicos, didácticos, universitarios entero del sistema. Todo eso, un sistema de acompañamiento también de tu cuidado integral. ¿Sí? Y de que nosotros después lo tratamos de ingregar en varios sistemas distintos. Y lo voy a mostrar en un ratito. No como un sistema de cuidado diferenciado en varios, sino que iban apareciendo de esta manera. Pero al menos lo que hay en Uruguay es de esta forma. Protocolo antidiscriminación, porque claro, segregación en el caso de las mujeres, el techo de cristal, el muro de cristal, pero y discriminación también. Discriminación en mujeres y discriminación en la sexualidad crítica, la sexualidad disidente. Esas sexualidades que no se dejan convencer por el régimen heterosexual de dominación hegemónica. Esa discriminación también necesita protocolo, claro, pero también tiene que haber un grupo crítico, una colectividad crítica que se haga cargo de la implementación, o sea, que exija la implementación y la aplicación del protocolo. Y discriminación o xenofobia, también xenofobia. ¿Qué quiere decir la xenofobia? Es la fobia social que existe sobre el cuerpo que tiene el VIH. Porque la gente le tiene terror y pánico a tener el VIH. Tanto pánico que también es otro closet. Y es otro closet tan importante que hace que las personas no se lleguen a hacer el examen y lleguen a condiciones extremas de salud por no hacerse ese examen al borde de la muerte, porque no se atreven a contar que posiblemente puedan tener VIH. O sea, ese tipo de cuestiones no es una decisión individual, sino que es un sistema social que produce esa conducta. Entonces, ¿tiene que haber políticas efectivas para prevenir la xenofobia? Tiene que haber. No queremos que la sociedad muera. No. Un sistema de salud integral laica. Esto estaría dentro del Sistema Nacional de Cuidado, o Sistema Institucional de Cuidado. Y laica, ¿sí? Porque no basta con que sea una enfermera, a lo mejor muy buena enfermera, pero católica, si cuando tú le vas a pedir una orientación respecto de preservativo o de anticonceptivo, te diga que el mejor anticonceptivo es la abstinencia. ¿Sí? Entonces, ya. Yo creo que queda claro, ¿no? Proyecto público nacional para proyectar el mayor estatus académico y universitario de las artes escénicas, del transformismo y la performance. ¿Sí? Me refiero a que estas artes que han sido desarrolladas históricamente por transformistas y performistas, que tengan algún tipo de estatus académico al interior de las universidades. ¿Qué está pasando? Me pregunto. ¿Qué está pasando? Que históricamente están condenados a tener unos precarios trabajos, condiciones de salud
terribles, condiciones de trabajo inhumanas, personas que tienen que trabajar de las 10 de la noche hasta las 4 de la tarde, pasando por toda la noche, de discoteca en discoteca sin ningún tipo de contrato. Entonces, mínimamente habría que organizar algo en torno a eso, generación de instancias de asociatividad, interlocución, que tengan como resultado, por ejemplo, la creación de un sindicato de trabajadores y trabajadoras transformistas. No sé, se me ocurre algo así. Política de protección y reparación social para la población LGTB, y en específico para la población LGTB. Reparación, existe una historia de daño sobre esta población. Esa nos tiraban al mar enrollados en alambre púa. O sea, esa cuestión genera un miedo al sujeto homosexual, un miedo social sobre el sujeto homosexual, una fobia social, que hace que claramente existan un montón de discriminaciones. Bueno, eso los sujetos homosexuales lo resentimos enormemente. Las lesbianas también, travestis y trans también. Una cuestión transversal. Entonces necesita el Estado hacerse cargo de una política de reparación y una política de protección. ¿Qué significa eso? Plata, ¿sí? Dinero. Ley de identidad de género. Evidentemente eso aparecía en todas, eso fue una demanda transversal en todas las comisiones donde se hizo el Congreso. A lo mejor pueden haber habido una que no apareció, pero fue algo transversal. Baños mixtos o sin género, de implementación anual progresiva desde los niveles inferiores, con evaluación permanente hasta la culminación del proceso. O sea, no vamos a pensar ya baños mixtos o baños sin género. Desde ahora ya, no se hace así, ¿no? Hay una cultura con la que hay que hacerse cargo y lidiar. Entonces, esa implementación debe ser gradual, progresiva, partir desde la poricultura, de ahí saltar a la educación prebásica, crece un año a lo mejor y desde ahí ir implementando año a año, ¿sí? Con el crecimiento de esos niños y esas niñas, baños mixtos o sin género. Y había una discusión ahí si queda sin género o baños mixtos. El baño mixto reconocía la existencia de dos géneros, solo dos. Y el baño sin género reconocía la existencia de ningún género. Bueno, pero primero hay que hacer algo. Antes de colocarle nombre hay que hacer algo, ¿sí? Otra cuestión que salía era la superación de las pruebas estandarizadas y dar paso al trabajo colectivo. Esta prueba estandarizada que viene de arriba enfatiza la importancia de algunos conocimientos y aprendizajes por sobre otros. Esos conocimientos y aprendizajes que enfatizan las pruebas responden más fácilmente a los intereses del mercado y deja de lado todos los intereses de aprendizaje y conocimiento que tienen que ver con las artes, con la cultura, con los deportes y con la formación en democracia, que son justamente las temáticas donde con mayor fuerza se pueden inscribir las temáticas relativas a educación no sexista, a sexualidad, a género, ¿sí? A feminismo. Bueno, dentro de esas temáticas donde más fuertemente se pueden inscribir estas temáticas. Entonces, si la prueba no evalúa esas cuestiones, las deja de lado el sistema. Más allá de incorporarlas en una prueba, se hace necesario eliminar la prueba, superar esa manera. Entonces tendríamos que generar otro mecanismo que ponga énfasis en la colectividad y horizontalidad en la que los sujetos nos relacionamos, cómo nos queremos llevar como sociedad, más allá de estar compitiendo con otro por un puntaje, que es otra forma de patriarcado, ¿no? Sistema articulado a nivel nacional de bibliotecas y centros de documentación, archivos y memorias sobre estudios de género, feministas y gays bicotrans. O sea, un sistema nacional de despliegue desde Arica a Punta Arenas, donde podamos encontrar información respecto de las temáticas que nos interesan. Nos interesan sobre género, feminismo, diversidad sexual, disidencia sexual, ¿sí? Pero aquí hay un lugar para buscar esa información. Uno va a una biblioteca y no hay un área necesariamente sobre el tema. Tiene que buscar al autor o autora de manera aislada.
Fortalecer las garantías de las instituciones mediante un sistema de ciudadanía escolar y universitaria. Y a mí esto, para mí, me parece que es como algo que podría ser síntesis de todo el proceso. Lo voy a explicar pasando al otro anteriormente. Creación de un instituto antidiscriminación con incidencia directa en educación. Antiguamente ya el movimiento por la diversidad sexual había planteado que era necesaria la creación de un instituto que se hiciera cargo de las instancias de discriminación al pueblo originario, a las diversidades sexuales, a las discapacidades, etc. La creación de este instituto que pudiera velar por fortalecer, por profundizar el debate, por proteger, direccionar recursos, hacer investigación, etc. Sí, y que pudiera proponer decretos de ley o qué sé yo, o mociones de ley para el Parlamento. Ese era más o menos a grosso modo lo que se trataba de hacer con esto. Y vuelve a aparecer también en los procesos de discusión que llevamos a cabo el año pasado en el Congreso de Educación y Sexo. Y para el último, que es lo que me interesa dejar como síntesis, era la creación de un sistema de ciudadanía escolar y universitaria. Esto para mí ya es como la máxima del proceso de discusión. Un sistema de ciudadanía escolar o universitaria significaría que el sujeto que es estudiante, profesor, académico, funcionario, sea cual sea el rol que tiene al interior de la institución, tenga derechos garantizados al interior. Eso significa que pueda votar por sus autoridades. Significa que tiene responsabilidades éticas y sociales con su entorno. Que existe una forma garantizada de vida para el sujeto que está ahí. Entonces, está garantizada su alimentación, está garantizado su transporte, el conocimiento, sus cuidados, su salud. ¿Sí? O sea, todos los ámbitos de la vida están cubiertos para el sujeto que está ahí adentro. En la creación prácticamente de un sistema cerrado para el sujeto que está ahí. Eso me parece que es la manera más protegida de ese espacio. La ciudadanía universitaria, que le llaman en otra parte, o ciudadanía escolar, para los casos de educación básica y media. Eso es muy para ustedes.